del reconocimiento por las emociones, por las pasiones y no por los argumentos o por las prácticas. Digamos que ahí está el primer asunto grave que me parece a mí para tratar de abordar las distintas preguntas que les he venido planteando aquí. La educación como espectáculo. ¿En qué lugar está el que se supone que es estudiante dentro de un espectáculo? ¿Cierto? El que cambia el televisor, el que está canaleando, o el que paga la boleta para poder ingresar a un espacio en el que le van a hacer reír o le van a sorprender o lo van a asustar, y que de esa risa o de ese susto dependerá el nivel de satisfacción. Pero ¿y dónde está realmente el descubrimiento, la construcción de sí mismo que pretende la educación? Yo intento establecer claramente una diferencia entre procesos como la educación, la formación, la capacitación, la orientación, que tienen que ver con el adiestramiento, que es quizás el que más se practica en las aulas. En las aulas lo que se ve es ese espectáculo basado en presupuestos un poco psicologizantes del siglo XIX y comienzos del XX, en los que se aplica los principios de Skinner y los principios de Pavlov del condicionamiento operante. A esta pregunta usted tiene que contestar esto, y si contesta esto, yo le doy una galletica o le doy un 5, le doy una carita feliz. Si usted contesta algo distinto, una opción diferente, entonces le aplico un corrientazo o le aplico un estímulo doloroso. Y ese estímulo doloroso puede ser que pierde la materia o que lo ridiculizo en público. Y ahí hay un asunto grave porque no permite nada más que reproducir modelos. Y la educación es otra cosa. La educación no puede ser concebida como un espacio, como un escenario de reproducción de modelos, sino como la búsqueda de caminos propios. Pues uno se educa no en la medida en la que sea capaz de repetir lo que otros dijeron, sino en esa posibilidad de repensar el mundo cada vez más desde preguntas nuevas, desde problemas nuevos. A mí me sigue sorprendiendo, y aquí lo he planteado en algunos momentos, como en pleno 2021 todavía en las aulas se sigue formando profesionales, estudiantes además, eh, para, para el siglo XX, un siglo que ya desapareció hace 21 años, pero siguen reproduciéndose las mismas prácticas, los mismos modelos, los mismos documentos, los mismos libros, las mismas metodologías del siglo pasado, aun cuando es claro que fracasó, ¿cierto? Cuando uno ve la realidad, cuando uno se asoma a la ventana, cuando uno piensa en los problemas que hay, se da cuenta que la educación del siglo XX fue un fracaso, que ese modelo, que esas metodologías, que esas didácticas fueron tan un fracaso que han llevado a reproducir los problemas y a multiplicarlos y a agravarlos en lugar de solucionarlos. Yo quisiera ver si los problemas del siglo XX lograron resolverse durante el siglo XX con ese modelo de educación. Y cualquier problema que uno intente pensar del siglo XX, lo que va a evidenciar 21 años después de haber muerto el siglo XX, es que se agravó, es que se multiplicó, es que se agrandó. Y ahí hay algo grave cuando a ustedes hoy todavía en el aula le están presentando como la obligación, lo imperativo de formarse para un siglo que se murió hace ya más de 2 décadas. Entonces digamos que allí el problema es bastante grave. Entonces, educarse para el siglo XX, en pleno siglo XXI, es una pérdida de tiempo. Eso no tiene sentido. ¿Qué significará entonces eh, educarse para el siglo XXI? Yo no creo que haya nadie que tenga la respuesta verdadera, pero sí creo que en la medida en que nos planteemos preguntas en relación con la educación, con las formas, con las metodologías, con las didácticas, con los contenidos, pero sobre todo con los responsables de la educación, podremos
aventurar transformaciones que nos van a poner en sintonía con el momento, con el tiempo, con los problemas que estamos viviendo hoy, en el siglo XXI. Creo que por ahí tendríamos que pensar. Ahora, para poder llegar a estas preguntas, lo primero que habría que hacer es empezar a reconocernos, ¿cierto? Empezar a reconocer que tenemos un problema. Pero hay un asunto grave cuando la sociedad en pleno, y sobre todo las instituciones de la sociedad en pleno, siguen martillando discursos mentirosos de falso consuelo. ¿Cierto? Cuando las instituciones, la familia es una institución, digamos, todas las instituciones andan repitiendo que estamos muy bien, que este es el mejor país del mundo, que es un país feliz, que la gente de aquí es una maravilla, que el sistema... Y sin embargo uno sale a la calle, uno abre la ventana y lo que descubre es una serie de problemas inacabados y cada vez más graves. Lo que me está diciendo es todo el tiempo estamos viviendo sobre una mentira porque no somos capaces de reconocer cuál es el problema o cuáles son las situaciones problemáticas desde las cuales tendríamos que actuar. Y lo que se evidencia es una tarea de maquillaje constante a diario y a través de distintos medios sobre los problemas, ¿cierto? Tapamos con pintura, con maquillaje, con hollín, con tizne, con humo, el problema, para no verlo, pero el problema sigue allí, ¿cierto? Entonces disfrazamos los tugurios con pintura bonita. Ay, qué tan lindos que se ven todas esas casas pintadas de ese color y que forman, en el caso de Medellín, por ejemplo, en la salida hacia Santa Fe de Antioquia, uno puede ver que hay barrios que viven en unas condiciones supremamente complicadas, muy, tendría que decir, inhumanas realmente, pero a alguno de estos genios se le dio por regalar pintura a que pintaran todas las casas del mismo color, y entonces uniformó a los pobres, como se uniforma a los estudiantes, ¿no? Para no poder ver cuál es digamos, el grado de particularidad que puede tener cada uno, se les pone uniforme. Profe, buenas noches. Diana, Discúlpeme, lo interrumpo. ¿Será que Isabel Cristina podría, por favor, cerrar el micrófono? Que es que no me deja escucharlo. Isa, ¿podría cerrar el micrófono? Gracias. Bien. Entonces, esa necesidad de maquillaje nos ha puesto en consonancia con unas formas espectáculo. El trabajo espectáculo, la educación espectáculo, las relaciones espectáculo, los afectos espectáculo. Todo tiene que ser espectacular. Todo tiene que ser para mostrar, para vender, y por eso, por ejemplo, en el trabajo lo que se pide es que se cumplan indicadores, no que se generen productos, sino que indicadores. Y el indicador miente a toda hora y obliga al otro a mentir. Pero siempre en el estudio se le pide a los estudiantes que muestren indicadores, y el indicador es la calificación de 0 a 5 o de 1 a 5, dirán algunos. Y el estudiante trabaja no por comprender, no por construir, no por descubrir, sino que trabaja por un 5, o por un 3, o por un 2, o por un número. Pero el aprendizaje ya no está allí, el descubrimiento, la construcción, la elaboración, no parece ser importante, sobre todo porque el payaso mayor es el que tiene la verdad y entonces todos tienen que parecerse al payaso mayor, todos tienen que repetir lo que dijo el profesor. Aunque el profesor se haya educado para otros problemas, para otra sociedad, para otras generaciones, para otras condiciones, él sigue repitiendo lo mismo, las mismas metodologías, los mismos libros, las mismas preguntas, y pareciera como un diálogo de sordos, porque no logra entender que ya el mundo cambió, que un profesional del siglo XX no tiene mucho juego, no tiene mucho que hacer en el intento de comprender el siglo XXI, si no es capaz de modernizar
su visión sobre el mundo. Yo no sé, yo les invito a ustedes a que hagan el ejercicio, pregúntenle a sus profesores, algo simple. Si cuando ellos se educaron, cuando ellos se formaron, existía el Internet. Y la inmensa mayoría, el 90%, le va a decir que no, que ni siquiera existían los celulares. Y ellos se educaron con ese modelo y los obligan a ustedes a educarse como ellos se educaron. No puede sacar el teléfono, no puede hablar en clase, no, todo es siglo XX. Y ahí hay una cosa grave porque entonces no logran entender cuáles son los problemas de hoy. Conceptos fundamentales del siglo XXI no eran tomados en cuenta en el siglo XX, en la formación, en la educación. Y ustedes no lo van a encontrar ni siquiera en los códigos ni en la Constitución, esos conceptos fundamentales del siglo XXI. Esta lectura que hacemos, por ejemplo, en relación con la seguridad, eso no existía en el siglo XX como preocupación. Parecía que la seguridad fuera un asunto, pues, como de una reja, como de un guardián y listo. Porque no se necesitaba la seguridad informática, por ejemplo, porque el asunto de la intimidad no estaba vulnerado por los millones de ojos que cada uno de ustedes tiene a través de su teléfono en relación con el mundo. El concepto de tiempo es otro. El concepto de tiempo del siglo XX no tiene nada que ver con el del siglo XXI. En el siglo XX uno podía fácilmente tomar el tiempo para lo que fuera. Hoy todo tiene que ser inmediato, rápido, porque hoy todo funciona por vías tecnológicas. Y cuando digo todo me refiero a los afectos, los trabajos, el arte, la academia, todo funciona por la tecnología. Es decir, el concepto de tiempo nos varió, pero quienes se supone que tendrían que tomarlo en cuenta lo obvian, lo dejan por fuera. Pero los problemas de seguridad, los problemas jurídicos, las preguntas por lo humano, las preguntas por lo social, tampoco. Digamos que toda esta espectacularización ha hecho que perdamos, sobre todo en la educación jurídica, de vista que el mundo cambió, que el mundo cambió, que el mundo es otro. Y que sigue cambiando, además porque no cambió para algo estático, sino que ahora es mucho más dinámico, mucho más versátil, mucho más complejo, mucho más diverso, pero no lo estamos pensando. Yo no sé si a ustedes los han educado en las diferentes asignaturas para eso, ¿cierto? Para entenderse con la diferencia, o siguen como sus profesores educaron, ¿cierto? Educándose para la élite o para el grupo o para la clase o para la raza o para la etnia, pero es unívoca, unívoca. Cuando hoy estamos en un mundo absolutamente diverso y lleno de posibilidades y cada vez aparecen nuevos escenarios, nuevos derechos, nuevos logros, nuevas conquistas que nos ponen de presente, que este mundo nos acabó de inventar, que todo eso del siglo XX es un fracaso, es una mentira, que intentar educar jurídicamente es grave cuando no se entiende que cambió el sistema. Por eso la primera pregunta que yo he planteado aquí y sobre la cual he tratado de mantener todo este lineamiento es, ¿quién tiene la visión acertada de la realidad? ¿Quién la define? ¿Con qué intereses? ¿En procura de qué? Porque esa visión de la realidad es, se supone, la que moldea los programas académicos, los saberes, las carreras. A propósito de esos dos asuntos. Uno es que buena parte de los empleos y de los programas académicos que hoy tienen un nivel de impacto efectivo en la sociedad, ni siquiera existían, ni siquiera se imaginaban en el siglo XX. Es decir, en el 2000 a nadie se le hubiera ocurrido hacer un curso, una clase, un diplomado de marketing digital. Eso a nadie le importaba. A nadie le parecía que eso era importante. Eso... Y hoy es absolutamente imprescindible en nuestros marcos sociales en los que vivimos. Todas esas formas de diseños, de páginas y de manejo de redes sociales, empleos que ponen como en entredicho muchas de las convicciones sociales que guiaron a la humanidad por más de 25 siglos, ¿cierto? Aparecieron apenas hace 5 o 6 años. Un empleo como ser youtuber o ser influencer
Eso no se imaginaba hace 15 años, eso no existía, a nadie se le ocurría eso, que alguien pudiera taparse en plata a punta de publicaciones y a punta de conseguir likes y me gusta. Y eso lo que me está diciendo es cambió la sociedad. Bueno, y ahí cómo funciona lo del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. ¿Cómo regula y eso? ¿Cómo se regula eso? El derecho se ha hecho la pregunta por cuáles son los derechos laborales que podría tener alguien que trabaje en la red. O eso no funciona allí. El derecho a la intimidad. No, eso toca revisarlo a partir de la existencia de los teléfonos inteligentes. Sucede cualquier tipo de eventualidad y difícilmente las personas que asisten se preocuparán por resolverla, pero la inmensa mayoría se preocupan por grabarla, por filmarla, por montarla en las redes sociales. Y ahí hay un asunto que no existía hace 15 años que ya era siglo XXI, mucho menos en el momento en que sus profesores se formaron como profesionales. Entonces yo creo que el papel del estudiante aquí, y sobre todo el estudiante de derecho, tendría que ser activo, tendría que ser un papel absolutamente protagónico porque es él, el estudiante, el que realmente está viviendo, sintiendo, en algunos casos padeciendo, en otros disfrutando este nuevo mundo, un mundo del que ni yo ni quienes nos educamos en el siglo XX hacíamos parte ni tenemos unas lógicas claras, sino que somos unos aprendices, unos pegados para poder tratar de entender ese tipo de realidades y de escenarios. Claro, hay un asunto muy grave y es que en el siglo XX, ojo, y estoy hablando del siglo XX, para que ustedes traten de hacer el ejercicio de pensarse allí. En el siglo XX se educaba a la gente para una única respuesta verdadera. Es decir, que los exámenes, las pruebas Saber Pro, las pruebas del ICFES y las pruebas de Estado y todo eso, se contestaban con A, B, C o D. Pero eso era hace 20 años. Hace 20 años eso era posible, hoy no. Hoy es imposible que alguien pueda decir que la única respuesta a una pregunta es A. Claro, cuando se intenta, y eso nos lo demostró el siglo XX, cuando se intenta configurar un sistema evaluativo en el que hay una única respuesta correcta, lo que está fomentándose es la trampa. Por eso el siglo XX es un siglo de tramposos. Es una cosa muy bonita porque todos los que se educaron bajo ese sistema aprendieron a mirar al compañero, porque tenían que buscar cuál era la respuesta por la cual le iban a dar un premio, una galletica, un 5, una felicitación, una carita feliz. Un siglo como el siglo XXI, que está fundado en la diversidad, en la hermenéutica, en la holística, no puede admitir una única verdad, una única respuesta correcta. Es imposible, eso no existe. No existe para nada. Inténtenlo con las preguntas más obvias. ¿Cuántos tipos de familia hay? A ver. No, eso no se puede. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un ser humano? No hay una única respuesta para eso. Entonces, cuando a ustedes los educan para una única respuesta, les están robando la plata. Porque hoy vivimos en una sociedad en la que todas las preguntas admiten muchas interpretaciones, muchas formas de entendernos con la realidad. Ahí hay un asunto que por lo menos a mí me parece grave en términos de educación jurídica, pretender que hay una única forma de entendernos, sobre todo cuando el papel del abogado cambió, el papel del abogado ya no es más repetir códigos de memoria, sino que se trata de interpretar realidades, interpretar momentos, interpretar códigos, interpretar textos, interpretar fenómenos. Y cada abogado puede interpretar la realidad dependiendo de la amplitud de herramientas y de instrumentos mentales que tenga para abordar ese objeto de estudio. Si usted tiene la posibilidad de viajar, de conocer otros idiomas, de conocer otras culturas, pues tiene cada vez más herramientas para la interpretación, herramientas efectivas además.
y totalmente válidas. Pero ¿y si usted nunca salió de su universidad, de su barrio, ni de su colegio? ¿Qué tipo de interpretación puede hacer? ¿Cierto? Se va a terminar comportando como cualquier seminarista de pueblo, ¿cierto? Repite y repite el mismo libro, pero ni siquiera es capaz de leer el libro, sino que se lo aprende de memoria y no lo piensa, sino que lo repite. Cuando usted tiene la posibilidad de conocer otros sistemas jurídicos, otros modelos de educación, otros idiomas, otras culturas, otras ciudades, usted se llena de elementos con los cuales va a enriquecer la práctica jurídica. ¿Cierto? Entonces, lo que se trataría entonces es de entender que no se trata de lograr una respuesta única, ¿cierto? Sino respuestas que se acojan a los principios de racionalidad, de inclusión, de respeto, de diversidad. Es lo mínimo que podríamos pensar como un sistema jurídico para el que se eduquen abogados reales, abogados de verdad. Todo lo demás son simplemente operadores jurídicos, ¿cierto? Técnicos repetidores de códigos, únicamente. Ahora, eso es gravísimo porque cuando usted lo educan o lo adiestran más bien, sería la palabra, lo adiestran para una única respuesta, todos tienen que responder a la primera a la segunda tienen que responder C, a la tercera pregunta tienen que responder B. Primero le están evitando pensar, le están eliminando la posibilidad de discutir, de debatir. Porque ¿quién debate con la máquina que califica? Usted le dice simplemente con un lapicito raye ahí el círculo bien rayadito. ¿Y quién puede discutir? ¿Quién puede debatir? Y eso se lo califican por un sistema además. O sea, no hay posibilidad de decir, no, no, es que yo creo que son dos. No, es la que usted programe la máquina. Cuando usted lo adiestran para eso, cuando se le roban la posibilidad de discutir, de debatir, de construir otras interpretaciones, lo primero que está perdiendo es la libertad. La libertad. Y en esto yo he sido supremamente cansón, ¿cierto? Y es que el modelo de educación jurídica del siglo XXI tiene que ser un modelo de educación para la libertad. Para la libertad. Si no pensamos en que somos capaces de asumir la libertad, y la libertad compromete capacidad de decisión, de discusión, de debate, responsabilidad, eso es la libertad. Ahora, yo sé que hay gente a la que le dieron tanto castigo en sus primeros años de vida, que se acostumbraron a vivir así y prefieren a toda hora tener encima un policía, un jefe, un supervisor que le esté diciendo qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, con qué hacer, a quién hacer y hasta qué horas hacerlo. Hay gente que le gusta eso. Pero ¿cómo podríamos entender a un abogado que no sea capaz de vivir la libertad, de disfrutar la libertad, de pensar la libertad? ¿Cómo podríamos pensarlo si se supone que el abogado, ¿cierto?, todo su trabajo lo hace en defensa de esos principios básicos que comprometen, entre otros, la justicia y la libertad? Si usted no ha vivido la libertad, no la ha disfrutado, no la logra valorar, no la logra reconocer, difícilmente se la puede valorar a un otro, porque usted no lo ha vivido, usted no lo ha disfrutado. Entonces, ¿usted cómo puede pensar en la libertad de los otros? Quien ha sido maltratado todo el tiempo, lo primero que busca es que su sociedad, que su grupo, que su familia, que sus amigos esté regentado por un policía. Alguien que le castigue, alguien que reglamente, alguien que establezca a toda hora el castigo. Quienes se crían en libertad son capaces de asumir sus propios comportamientos y sus propias decisiones con respeto por la libertad de los otros, porque saben lo que compromete la libertad. Entonces, digamos que allí, cuando no se educa para la libertad, ya tenemos un problema serio. El otro asunto que tendríamos que pensar para amparar este otro es esa relación que existe entre el sistema educativo, el sistema jurídico y el modelo de desarrollo social. Ahí creo que hay un asunto grave que vuelve sobre el asunto de las libertades. Cuando usted empieza a pensar cuál es esa relación entre ese sistema educativo, es decir, cómo lo están a usted capacitando, formando, educando o adiestrando
Yo preferiría el modelo de educación y no cualquiera de los otros anteriores. Cómo eso se relaciona y da cuenta justamente de un sistema jurídico. ¿Cierto? Necesariamente la forma como usted lo educaron desde el colegio va a determinar el modelo jurídico. Porque desde el colegio usted lo pueden conducir por una senda en la que usted sea capaz de asumir con respeto y con responsabilidad su pertenencia al grupo. O todo lo contrario, ¿cierto? Su sectarismo. Si usted se educa, por ejemplo, en una escuela que tenga una ideología cerrada, ¿cierto? En la que le prohíban a usted ser, ¿cierto? Y uno se encuentra que todavía en pleno siglo XXI existen colegios, por lo menos, conozco algunos, en los que no, el niño no puede tener el cabello largo, la niña no se puede pintar las uñas. ¿Pero por qué? No, no, aquí todo el mundo tiene que ser como maquinitas, todos igualitos. No puede utilizar una pulsera o un reloj o unos... No, ¿por qué? ¿Por qué no? Venga, pero ¿y las libertades dónde quedan? ¿Dónde queda la diversidad? ¿Dónde quedan las estéticas? ¿Dónde queda la posibilidad de transformar las formas, de modificar los órdenes de una manera pacífica? No, no se puede. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que no. ¿Cómo dicen eso? El manual de convivencia dice que no. Venga, pero ahora la Constitución garantiza que usted tiene libre desarrollo de la persona. Tiene que cortarse el pelo. ¿Pero y por qué? Tiene que cortárselo. Cuando usted educa a un niño de esa manera, ¿qué puede esperar de ese niño cuando crezca? Pues que sea otro dictador suelo, un tirano. Como él no pudo disfrutar de la libertad, vivir la libertad, como estuvo sujeto al castigo, a la sanción, al policía a toda hora, pues cuando crezca, cuando grande, ¿qué querrá hacer cuando mucho? Policía. Es decir, un guardián de un documento, un guardián de una norma, un guardián de un reglamento. A pesar de que existan normas superiores, ¿cierto?, que garanticen el cumplimiento de las libertades o la posibilidad de ser diverso. Y entonces uno se encuentra muchos colegios que se dedican a eso, a cercenar, a mutilar las libertades, las posibilidades que le prohíban a usted pensar. No, 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 usted no tiene que pensar, conteste ahí A, B, C o D. No piense, conteste eso, obedezca. Y lo encuentra también uno en los trabajos, también en algunas empresas, lo mismo. A usted no le pago para que piense, le pago para que haga. Pero ¿cómo así? ¿Y la humanidad dónde está? Y la posibilidad de mejor estar, de mejor vivir, de lograr niveles de satisfacción que nos beneficien a todos, ¿dónde queda? ¿Cierto? Y se elimina cuando desde temprano, desde el sistema académico, no somos capaces de pensar en las implicaciones que eso tiene en el sistema jurídico y por lo tanto en el modelo de desarrollo social, porque una sociedad que se cría, que se educa, que se capacita, que se forma para la obediencia, por ejemplo, lo único que pide es policías, lo único que pide es soldados, fusiles. Venga, tenemos hambre, tenemos necesidad de trabajar, tenemos capacidad productiva, tenemos juventud dispuesta, con tiempo y con ganas de trabajar, no importa, compramos tanquetas. Venga, los microempresarios se están quebrando, no importa, compramos balas. Vea, los jóvenes están pidiendo oportunidades de trabajar, de crear, no importa, les queda prohibido pedir, solicitar, obedezcan. Y ahí hay un asunto gravísimo, porque entonces mire que si el sistema de educación afecta al sistema jurídico y por lo tanto al modelo de desarrollo, lo afecta totalmente. Si usted forma a los ciudadanos, como esos ciudadanos, para la responsabilidad, para el respeto, para la inclusión, ¿cierto?, para el desarrollo de posibilidades, entonces no tiene problemas de seguridad. Nunca los va a tener, porque nadie va a tener que hacer nada a escondidas. Nadie va a tener que quitarle al otro, dañarle al otro, porque sabrá desde el comienzo qué implicaciones tiene sus actos, porque se siente vinculado a un escenario en el que es tomado en cuenta. Pero cuando usted está excluyendo a toda hora,
esos excluidos que van a intentar todo el tiempo, por regla física, entrar. ¿Y cómo entran? A las malas. Entran a las malas y eso es gravísimo. Entonces la educación, el sistema jurídico y el modelo de desarrollo social sí tienen que ver y hay que repensarlos. Eduquemos para la libertad, eduquemos para el respeto, eduquemos para la responsabilidad y no tenemos que castigar a nadie. Lo que tendríamos es estudiantes absolutamente dedicados, productivos, propositivos, creativos, innovadores, empresarios. Eso es lo que tendríamos. Pero cuando usted ni siquiera les da la posibilidad de educarse, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar? Cuando usted tiene una juventud en las calles, en las esquinas, sin trabajo, sin educación, sin espacios donde encontrarse, donde recrearse, donde potenciar sus habilidades, ¿qué puede esperar de esos jóvenes? Y ahí hay un asunto grave. Si usted cree que todo el mundo tiene que funcionar a su ritmo y no al ritmo de cada uno, está perdido. ¿Cierto? Y hoy nos lo han enseñado muchísimos ejemplos, ¿cierto? En términos positivos. Vea, cuando usted educa, trabaja para la libertad y desde la libertad, crea más, desarrolla más, crece más, vive en paz, vive en armonía. Y es un modelo que no me lo estoy inventando yo aquí, ni mucho menos. ¿Cierto? Cuando usted ve las grandes empresas, las grandes naciones que viven en armonía, ¿cómo lo hacen? Desde la libertad. Hay que educar para la libertad. Yo sé que eso a muchos todavía les resulta doloroso porque la libertad, si hay algo que nos muestra, es que duele, es que es dolorosa inicialmente, porque compromete tomar decisiones. Y desde la casa, no, no, yo soy el que decido por usted. El papá, la mamá, el hermano, el tío, todos deciden por uno. Y usted nunca aprendió a decidir y tiene que estar pidiendo permiso para todo. Es esclavo. Es el esclavo es el que tiene que pedir permiso para todo. Sí, amo, no amo. Es más, tiene que inclusive en el lenguaje, eso es gravísimo, porque nos educan también para un lenguaje de servilismo. A todo el mundo hay que decirle señor, a todo el mundo hay que decirle señora, a todo el mundo, cualquiera aparecido por ahí hay que decirle doctor, a todo el mundo hay que decirle don, pero ¿por qué? Porque no nos tratamos como seres humanos. Y entonces, como no nos educamos para la libertad, lo primero que hacemos es empezar a decirle al otro, amo, sí, jefe, sí, patrón, sí, señor, sí, doctor, bueno, señor. Y con esa sujeción desde el lenguaje, ¿cierto? Afectamos todas las prácticas societales, sobre todo las prácticas educativas, las prácticas en el derecho, las prácticas formativas. Entonces uno tendría que por lo menos empezar a cuestionarse aquí cuáles son los valores que hoy se priorizan en la educación y sobre todo en la educación jurídica. ¿Cuáles son los valores? Habría que hacer un listado de valores. ¿Cuáles son los valores con los que o por los que las universidades o las academias o las escuelas o las facultades de derecho, digamos, se la juegan para que sus egresados los promulguen en sus actos, en sus palabras, en sus discursos, en sus trabajos? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles serán esos valores para la educación jurídica hoy? ¿Cierto? Y uno se encuentra unos discursos, una cosa bellísima. Pero y en la vida práctica, no, lo educamos para la libertad, pero usted tiene que sentarse aquí, tiene que comer así, beber aquí, moverse así, ponerse esto, pagar en este horario, y la libertad, no cuando se gradúe. Pero cuando se gradúe entra a un trabajo y en el trabajo tampoco la tiene. ¿Cuáles son los valores que hoy, un valor de justicia? ¿Será que ese funciona? El valor de la creatividad. ¿Será que funciona? El valor del respeto. ¿Será que funciona? El valor de la diversidad, de la inclusión. Y uno dice, ¿cuáles serán los valores con los que se está educando a los abogados hoy?
Hay valores, porque también existe el otro escenario, es que no hay valores. Y también existiría el discurso para justificarlo. Ay, es que los valores se los tienen que inculcar es en la casa. Eso no es cierto. Pues digamos, es parcialmente cierto, también en la casa. Pero si usted está formando abogados, tendría que promover unas prácticas orientadas al logro, al fortalecimiento de algunos valores. ¿Cuáles serán los valores en la educación jurídica hoy? Yo creo que esa pregunta es válida totalmente, mucho más para quienes están estudiando derecho en este momento, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores que se priorizan? Porque si el derecho se oficia, digamos, oficia respecto de modelos ideales de sociedad, ¿cierto? ¿Qué tipo de sociedad está definiendo el derecho? Es decir, los abogados titulados y los que están en proceso de serlo, ¿qué modelo de sociedad, qué tipo de sociedad están promoviendo? Porque la sociedad, ¿cierto? Se supone que se orienta, se normatiza, se encamina, se regula por la vía del derecho. Entonces, ¿cuál es el tipo de sociedad que el derecho está intentando promover hoy? Entonces, bueno, vamos a ver qué están haciendo los abogados hoy. ¿Cómo se están comportando los magistrados? ¿Cómo se están comportando las cortes, los egresados del derecho, de las distintas escuelas, desde las distintas facultades, de las distintas regiones? Sería, y esta es una pregunta que yo se las dejo a ustedes ahí en el aire, ¿sería deseable que los ciudadanos del común se comporten como se están comportando hoy los abogados que se muestran por las distintas vías posibles? ¿Sería deseable una sociedad en la que todos se comportaran como el Néstor Humberto? ¿Sería deseable eso? Y yo creo que sería una sociedad absolutamente desastrosa. Bueno, aquí hay una cantidad de abogados que fundaron grupos paramilitares, que ampararon proyectos violentos de desplazamiento, que se están quedando con los baldíos de la nación y son abogados. Y públicamente lo están haciendo. O sea, están robando de la peor manera a toda la nación, a todo el país, a todo el Estado. Son esos el modelo que todos tendríamos que seguir, porque se supone que el derecho es el camino que como ciudadanos debemos seguir para lograr sociedades mejores. ¿Sería deseable una sociedad que imitara a sus abogados aquí? Creo que esa es una pregunta que tiene toda la validez en el caso de, sobre todo de un escenario como esto que ustedes persisten en llamar Colombia. Ahora bien, eso de educar ciudadanos, que ha sido como mi gran desafío aquí, mi gran llamado, a que habría que educarnos esencialmente antes que como abogados, como ciudadanos. Habría que educarnos primero para ser ciudadanos y después abogados, porque un buen ciudadano es un buen abogado. Un buen ciudadano necesariamente es un buen abogado, un buen médico, un buen odontólogo, un buen carpintero, un buen vendedor, es un buen ciudadano, necesariamente lo es, porque se reconoce como parte de, hace parte de un sistema y ese sistema es interactivo, ¿cierto? Es estructural, pero también es funcional. Y entonces, el que es buen ciudadano necesariamente es buena persona, es buen sujeto, es buen hijo, es buen padre, es buen hermano, es buen estudiante, es buen empleado, es buen jefe, es buen profesional. Lo primero sería educar ciudadanos, ¿cierto? Y ese educar ciudadanos comprometería educar ciudadanos para la solidaridad, uno de los principios que además está en la Constitución. Habría que educar ciudadanos para la solidaridad, no para la competitividad. ¿Cierto? Pero cuando usted le dicen
en el modelo académico en el que usted está matriculado y por el que está pagando, que usted se tiene que formar en competencias, ya la solidaridad se acabó. Por más que la Constitución lo diga desde el comienzo, ¿cierto? En los primeros 10 artículos de la Constitución, ahí está, principio de solidaridad. Y sin embargo, usted llega a la universidad y le dice, no, 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 aquí usted se tiene que formar en competencias. Bueno, y en el colegio también. Y en la guardería también, todo es formación por competencias. ¿Y para qué se forma alguien por competencias? Para el mercado, para la productividad, no para el desarrollo humano, no para el desarrollo social, no para la felicidad o para el logro de ideales humanos, no. Usted se forma en competencias para obedecer procesos. Para eso es una competencia. Para que usted le den trabajo. ¿Cuáles son sus competencias? Yo soy competente en. Usted no puede ser competente. No, yo soy competente en ser feliz, en procurar ambientes de armonía con mi equipo de trabajo. No, eso no es competencia. La competencia de no, no, yo soy muy bueno memorizando documentos. Soy muy rápido haciendo mapas. ¿Y eso como para qué sirve? Y ahí hay un problema serio cuando usted no está educando, como dice la Constitución, para la solidaridad, sino para la competitividad. ¿Cierto? Entonces habría que educar ciudadanos para la solidaridad, para la política que procura beneficios comunes y generales, no para la individualidad. Para la política que genera beneficios comunes, generales. Y un abogado que no sea capaz de entender eso, termina siendo abogado mafioso, abogado de traqueto. El sinvergüenza este que acaba de matar a este poco de muchachos ahí en la costa y ahí, no, no, yo no me acojo a esos cargos, pero usted los mató, ahí están, y usted estaba borracho. Sí, pero no. La vida de esos no importa, importa es mi libertad y su responsabilidad dónde queda. Y no falta el abogado que en lugar de procurar garantizarle un proceso debido, busque la trampa para poderlo sacar libre, como el sinvergüenza que violó a la niña Zamboní. Ahí están que lo sacan libre. Violó de la peor manera a una niña, pero como era indígena. ¿Qué derechos van a tener los indígenas en este país de blancos, ojiazules, zarcos, arios? Eso no parece importante y el derecho parece que no se preocupa por las diversidades, ni por la plurietnia, ni la multiculturalidad que dice la Constitución. Parece más bien como que el derecho fuera una especie como de amparo en contra de la Constitución. Todo el tiempo está en contra, todo lo que dice la Constitución, el derecho lo ataca. Parece contradictorio, pero me parece que es grave eso. Uno, ¿cómo logra evidenciarlo realmente? En esa dicotomía absurda, además, absurda porque niega la condición de ciudadano, que hay entre lo público y lo privado. Usted piensa en la educación privada y en la educación pública, o en la salud pública y la privada, o en cualquier tipo de escenario en el que se confronte lo público y lo privado. Lo público para los pobres. Es una cosa rara. Cuando lo público tendría que ser lo mejor porque es de todos, porque sale de nuestros bolsillos. Pero en esa dicotomía entre lo público y lo privado, ¿cierto? Es donde podemos entender realmente la falla estructural que hay en la educación jurídica, ¿cierto? Porque lo privado parece ser para sustentar lugares de poder, ¿cierto? Y tiene que ver con los cargos, con los sueldos, con los privilegios, con las condiciones, ¿cierto? En detrimento de lo que es de todos. Es una, mire cómo, quién respeta por aquí una acera, una vía. El que tenga camioneta va y se parquea, aunque forme el taco más espantoso y cause el accidente, no importa, yo tengo camioneta, los demás, de malas. Y uno ve que unas vías súper estrechas, porque además ni para eso respetamos lo público. Las vías son supremamente estrechas, llenas de huecos, llenas de problemas, ¿cierto?
Ah, no, pero si la cosa es privada y es para que conduzca a la finca de él, le hacemos túnel, le ponemos hasta peaje, pero él no lo tiene que pagar, pero los demás que quieran usarlo, sí. Y ahí hay un problema serio entre lo público y lo privado. ¿Acaso la educación pública y la educación privada buscan lo mismo? Se supone que es para lo mismo porque los dos son abogados o los dos son médicos, pero un abogado de una universidad pública puede llegar acaso a las magistraturas que puede llegar un abogado de la universidad privada. Alguien que se gradúe de Unisabaneta podrá llegar a competir con alguien de los Andes o del Rosario. No tiene nada que hacer. Tiene nada que hacer, aunque sea más inteligente, aunque sea más capaz. Porque el sistema educativo afecta el sistema jurídico y por lo tanto el modelo social, como lo habíamos planteado inicialmente. Y entonces alguien que se gradúe de la universidad de baja gama, de gama baja, a lo mucho que puede aspirar es a ser empleado de, servidor de. Y el otro, el que se gradúa de la privada de gama alta, así sea torpe, así sea tonto, puede llegar, por ejemplo, a ser presidente, porque es de la universidad privada. Y así funciona con la salud, ¿cierto? Y así funciona con la educación, y así funciona con absolutamente todos los escenarios, ¿cierto? ¿A quién se le da por respetar, por ejemplo, un parque? No, en el parque. No se roban el pedazo de parque para el patio de la casa de alguien, de un mafioso, de un político influyente. Pero lo público no parece tener respeto. Y hay un asunto grave que tiene que ver con la educación jurídica, todo. Esto puede sonar a reclamo, pero no es la verdad. Ustedes no son los abogados los que se supone que tendrían que asumir una actitud de defensa de lo común, de lo público, del derecho. El derecho para todos, no de los privilegios. Ustedes no estudian privilegios, ustedes estudian el derecho. Entonces, allí hay un problema serio que tendríamos que empezar a pensar en términos de que la educación pública general está para establecer marcos de equidad, de reconocimiento, de crecimiento, de desarrollo, de posibilidades. Eso tendría que ser la educación pública. Pero cuando usted a quienes se gradúan de la educación pública los condena a ser empleados de, ahí tenemos un problema, un desajuste en el modelo de desarrollo social. Porque esa separación entre lo público y lo privado en términos de calidad, de acceso a, lo que obliga es a ver al otro como un enemigo que representa los prejuicios y los miedos. Y cómo se ven las universidades, la pública y la privada, como enemigos, no como aliados, ¿cierto? No como cómplices que pueden enriquecerse, que pueden complementarse, que pueden fortalecerse, que pueden construir proyectos comunes, sino que son enemigos. Y el propio ciudadano lo hace, ¿cierto? Empieza a establecer claramente que los de la pública son malos, son revoltosos, son subversivos, son guerrilleros, son protestantes, son ateos, son una cantidad de cosas, pero los de la privada, que son los que forman paramilitares, que son los más corruptos, esos son los buenos. Yo dije, bueno, un momentico, ¿aquí qué está pasando? ¿Aquí qué está pasando? Pues revisemos quiénes son los que están gobernando, ¿cierto? Quiénes tienen los principales cargos y de qué universidades salieron. Y lo que ustedes van a descubrir es que la inmensa mayoría salieron de las privadas, no de las públicas. Pero seguimos creyendo que el de la pública es el malo, que el de la pública es el pillo. Y ahí creo que hay un llamado que me parece que es definitivamente urgente. ¿Cierto? Ahora, si pensamos esto en términos de políticas, habría que pensar que lo político es el resultado de la base educativa que estamos formando. ¿Cierto? Y entonces ustedes son los llamados a cambiar esto, a mejorarlo, a dejarme a mí sin argumentos, desde su propia educación, empezar a entender que lo político, y lo político no se refiere a los cargos públicos, sino a la actitud que asumimos con el otro.
Hablar, sonreír, discutir, debatir, todo eso es política. Participar, debatir, aportar, cumplir, reclamar, todo eso es política. Por eso es tan tonto cuando los ciudadanos o los presuntos ciudadanos, quienes deberían oficiar como ciudadanos, salen a demandar, por ejemplo, que la gente no proteste. Si la protesta es parte integral de la ciudadanía. En Colombia, en todo el mundo. Protestan en Alemania, en Suiza, en Dinamarca, en Estados Unidos, protestan en Francia, protestan en Perú, protestan eso, porque eso es parte de la democracia. Pero aquí pretendemos que quienes protestan entonces son enemigos de la democracia. No. Quienes intentan eliminar la protesta, esos son los enemigos de la democracia. La democracia es diversidad. La democracia no es homogeneidad. ¿Cierto? En este país, desafortunadamente, vino un falso Mesías hace unos años y vendió con mucho éxito una idea según la cual todo el mundo tenía que seguir la misma línea, las mismas ideas, las mismas palabras, la misma bandera, los mismos discursos, y que todos los que no lo siguieran eran enemigos y había que matarlos. Y 6.402 muertos, ahí nos dicen de eso todos los días. Hay un problema serio cuando no somos capaces de entender que nuestro derecho como seres humanos, como ciudadanos y como demócratas también es protestar, también es protestar, porque también compromete proponer, cumplir, respetar, incluir. Todo eso es ser demócrata y todo eso es ser ciudadano. En una sociedad demócrata, ¿cierto? No se aboga por la fuerza, se aboga por el debate. Un poco la semana pasada lo planteaba, en una sociedad demócrata uno no busca policías que golpeen, uno busca funcionarios que debatan, que discutan, que presenten argumentos. Uno no intenta suplantar al papá con un funcionario. Uno intenta encontrar en el otro, ya veremos qué es eso del otro, en el otro, un argumentador válido, alguien que fortalece, alguien que complementa, alguien que enriquece. ¿Cierto? Y no un abusador que golpea, que maltrata, que roba, que quita. Hay un problema de democracia entonces. Y más cuando un estudiante de derecho no es capaz de entender eso. Estamos en un problema serio. Por eso, y tiene que ver con lo que empezamos a plantear, como empezamos hoy este escenario, es importantísima una educación en libertad y para la libertad. Es decir, cada uno de ustedes, antes que pensar en ser abogado, tendría que ser un ciudadano libre, y educación en libertad y para la libertad. Es una educación en ciudadanía, para la ciudadanía, y no una educación para ser cliente o para ser un consumidor. El cliente es ese que como bobo se comporta toda hora porque cree que tiene la razón porque tiene plata. Bueno, ni siquiera tiene plata, le aprobaron un crédito en Flamingo y se cree que es cliente. ¿Y a usted para qué lo están educando? ¿Para que sea cliente o para que sea consumidor o para que sea un ciudadano? Porque el ciudadano, por propia convicción, se educa. Un ciudadano que no se educa no es ciudadano, es sujeto de abuso, sujeto de sometimiento, sujeto de manipulación. Por eso quienes están en el poder, ¿cierto? Lo que menos quieren es que la gente se eduque para poderla manipular, para poderla ponerla a vender el voto, para poder cambiar privilegios por necesidades fundamentales. ¿Cierto? Entonces, hay que educar para la libertad. En libertad, ¿cierto? Equivale a educar para la ciudadanía, no para ser consumidores, no para ser clientes, sino para la ciudadanía. Que usted además puede ejercer el rol de cliente, también ocasionalmente, pero que siempre se ha tratado como un cliente o que siempre se ha tratado como un consumidor. Es decir,
que siempre se ha tratado como un zombie que está frente a una pantalla de televisión. El televisor, ¿cómo lo asume usted todo el tiempo? Como un consumidor. Y lo ponen a consumir propagandas, a consumir músicas, a consumir productos, a consumir programas, a consumir personajes, a consumir discursos, y usted termina consumiéndolos, ¿cierto? Porque eso está dando el televisor. Frente al televisor usted no es demócrata. Frente al televisor usted no puede ejercerse como ciudadano realmente. El ciudadano no lo escucha a usted, el televisor no lo escucha. El ciudadano sí, con el ciudadano usted puede debatir. Pero si asumimos que el educador por excelencia es el televisor, y eso es tan grave que hasta a las aulas han llegado los televisores. Y hay quienes ofician ese rol de autoridad o de poder, más bien. Se hacen llamar profesores a veces, que lo que hacen es prender televisores para que la gente embobe. Vea esta película, vea esta serie, vean los primeros 5 capítulos de esta serie. ¿Para que, ¿cómo así? Y hay un problema serio cuando se pretende que el televisor es el que educa. ¿Cuáles son esos valores que nos muestra la televisión? ¿Cuáles son esas prácticas destacables? Esa moral maravillosa que nos muestra la televisión. Es una cosa muy grave cuando pretendemos que quien tiene que educar, y sobre todo quien educa en los primeros años, es el televisor. Es muy grave, porque el televisor habla y habla y habla y bota imágenes, pero no escucha, no reconoce. Y hay gente que desde que llega a la casa prende el televisor y no duerme con el televisor prendido y a toda hora televisor. No puede comer sin televisión. Está necesitando a toda hora que lo estén adiestrando, que lo estén tratando como consumidor. Y ese lugar del consumidor constante es el que los lleva a creer en determinados momentos y además sin argumentos que son clientes. ¿Qué el cliente va a hacer? Alguien que ni siquiera tiene criterio, alguien que ni siquiera es capaz de demandar, de solicitar, de requerir explicaciones, ampliaciones, aclaraciones, contraposiciones. ¿Cómo va a ser cliente? Eso es un consumidor, ese se educó a punta de televisiones, no tiene ninguna posibilidad. Y en ese sentido, entonces, la educación en libertad, que es para la ciudadanía, no para los clientes ni para los consumidores, tendría que ser, y sobre todo en la educación jurídica, tendría que ser culta y tendría que ser informada. A mí me encantaría poder establecer con ustedes debates sobre lo que está pasando hoy en el mundo. Culto no significa que vaya al ballet o a la ópera. No, culto viene de cultivar, es decir, que usted sea capaz de generar unos hábitos de debate, de discusión, de enriquecimiento constantes y en distintas disciplinas, en distintos saberes, en distintos lineamientos del saber y de la capacidad humana. Y estar informado, venga, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en La Guajira? ¿Qué está pasando en el Amazonas? ¿Qué está pasando en el Cauca? ¿Qué está pasando en el territorio nacional, por lo menos, si no en el internacional, que sería deseable? Pero la educación tendría que ser para eso. Yo no sé si a ustedes en la educación jurídica están recibiendo eso. Una educación que sea culta y que sea informada, o todo lo contrario, que es lo que sospecho yo por lo que voy viendo en ya 20 años de práctica académica en las distintas escuelas de derecho del país. Y es que lo que se trata es de que repitan los mismos documentos y los mismos libros, ya ni siquiera fotocopias, porque claro, hubo un momento en el que los estudiantes llevaban libros y se sentaban en ellos y dormían en ellos como si fueran almohadas también, y a veces los leían y qué maravilla. Pero eso se acabó y ya hubo otro momento en el que ya no eran libros sino fotocopias. Y bueno, las fotocopias duraron también un tiempo, se acabaron. Y aparecieron los resúmenes y las páginas en las que ya todo está hecho y ya ni siquiera se llevan, sino que están en el teléfono, pero nunca se consultan, pero aquí la tengo. No sé qué dice, ni a quién ni aplica, pero ahí tengo mi teléfono. Y entonces allí no hay información y allí no hay cultura en términos de lo oculto, ni hay ciudadanía,
sino que hay, otra vez, consumo. Usted consume plan de datos, pues no sabe para qué, no sabe cómo. Entonces allí la educación no estaría siendo en libertad tampoco, ¿cierto? Otro asunto que tendría la educación en libertad y para la libertad, además de que sea para la ciudadanía y no para los clientes ni consumidores, de que sea culta y que sea informada, que tendría que ser una educación activa, constante y con criterio. Es decir, una educación que los mueva a ustedes, que los ponga a andar por la ciudad, por el país, que los ponga a asistir a congresos, a seminarios, a eventos, para desligarlos de la monoverdad, ¿cierto? Sino que usted pudiera tomar, ¿cierto?, de otras universidades, de otras escuelas, de otros cursos, de otras facultades al menos, otras posibilidades. Eso lo convertiría en un sujeto activo, en un abogado activo, con criterio, porque cuando usted escucha las visiones del otro, las estructuras del otro, las convicciones del otro, los discursos del otro, usted aprende a debatir. Cuando usted no hace más que escuchar a los propios, usted lo que hace es repetir. Usted no debate, usted no tiene criterio propio, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué piensa de esto? Y anda repitiendo lo que le dijo el profesor, o lo que leyó en un libro, o lo que vio en una película. Pero ¿y usted qué piensa? No, estoy de acuerdo. Y a mí me ha pasado en los salones a veces. Formulo una pregunta, un estudiante presenta una respuesta, y el segundo estudiante, no, yo opino lo mismo que mi compañero. No, yo estoy de acuerdo. Venga, pero usted seguramente que desde sus experiencias y sus lecturas puede enriquecerlo más. No, 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 nada, igual. No tienen ni siquiera criterio. Y el que no tiene criterio le toca acogerse a lo del otro. Y usted encuentra ahí el principio de la corrupción. Cuando usted no tiene criterio, termina haciendo lo que el otro le dice, lo que el otro le manda. Entonces, esa educación para la libertad, además de ser culta, informada, activa, constante y con criterio para la ciudadanía, no para los clientes ni para los consumidores, debe ser democrática real. Debe ser democrática real. Es decir, que a usted lo tendrían que tomar en cuenta para tomar decisiones, para asumir responsabilidades. A mí me parece sorprendente cuando yo les digo, no, usted elige el tema de su trabajo, elige el producto que quiere, la metodología, entonces lo elige usted. Eso es democracia. Y viene y me dice, venga, profe, pero ¿yo qué hago? Y no, lo que a usted le interese, un tema que a usted le parezca, enfóquelo a estos lineamientos que son los institucionales, pero no, ¿cómo lo hago? No, con sus destrezas. Y es la búsqueda de la dictadura a toda hora. No hay una educación democrática. Y claro, no puede haberla porque en la casa no hay democracia, porque en la escuela no hay democracia, porque en el colegio no hay democracia, porque en la universidad no hay democracia. Y por lo tanto, en la sociedad no hay democracia. Entonces uno ve el día de las elecciones, la gente preguntando, ¿por quién voto? ¿Por quién es que hay que votar? Tal vez las últimas dos características que uno podría establecer para una educación en libertad y para la libertad es que tiene que tener una educación inclusiva, en la que estén incluidos todos. Y todos me refiero no solamente a los seres humanos, sino a las instituciones y a los saberes. Es decir, que cuando usted va a estudiar derecho comercial, hombre, pues sea capaz de ir a hablar con los de administración, con los de economía, con los de diseño, con los de publicidad, porque tiene que incluirlos a ellos en su saber. Y si no, usted termina repitiendo fórmulas que no conoce. Ah, sí, no, eso es el binomio cuadrado perfecto, es el primer término elevado al cuadrado, más el segundo, más qué, más la dupla del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Binomio cuadrado perfecto, primer caso de factorización. Venga, aplíquelo ahora. No, yo me lo sé, pero no sé para qué sirve eso. Aplicamos fórmulas en el derecho y en todas partes cuando no incluimos a los demás, porque no entendemos para qué es eso, no entendemos cómo funciona. Ahí hay un problema serio entonces porque no estamos educándonos para la libertad. La libertad consiste justamente en reconocer a los otros, en aprender a vivir con los otros,
a darle un lugar al otro que es el mismo lugar que yo reclamo para mí. Un lugar en el debate, un lugar en la acción, un lugar en la práctica, un lugar en la posibilidad, un lugar en el deseo, pero es el mismo lugar que yo reclamo para mí. Ahí tendríamos una educación inclusiva. Es decir, cuando el profesor es capaz de abrirse a que los estudiantes tienen su propio criterio, no tiene que ser el del profesor, no tiene por qué. Ni el rector, ni el coordinador tendrían por qué imponer nada, porque es una educación inclusiva. Una educación inclusiva compromete que cada uno puede tomar sus decisiones, que hay que cumplir con unos protocolos, con unos procedimientos, con unas responsabilidades, por supuesto. Claro, eso es parte de la institución. Pero esos protocolos, esas responsabilidades y esos procedimientos no pueden estar por encima de las libertades, porque entonces volvemos a caer en la misma trampa de la que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Y es que pretendemos que hay quienes están por encima de la Constitución, y eso es lo que nos tiene siendo objeto de masacres, de desapariciones, de torturas, porque hay algunos que se creen que están por encima de la Constitución. Eso no puede así. La educación para la libertad tiene que ser inclusiva. Y la última característica que, por lo menos desde mi lectura, debe tener una educación para la libertad, que es equivalente con la educación jurídica, es una educación optimista. Es una educación optimista. Si usted no asume que es posible transformar, que es posible mejorar, que es posible cambiar, que es posible actualizarnos, esto no tiene sentido. Porque el pesimista es el que mantiene aprendiéndose de memoria cosas y repitiendo lo que ya pasó simplemente porque ya se hizo. Eso es pesimismo. No, pues es que siempre se ha hecho así. No, es que ese es el único autor. Es que es el único libro. Es que es el único autor. Es la única teoría. Es que no tengo más. Eso es despreciable dentro de lo humano, porque es la negación de la libertad de crear, de descubrir, desarrollar, elaborar. La educación tiene que ser optimista, y el optimismo compromete responsabilidad. Otra vez, claro, porque la libertad es responsabilidad. Capacidad de decisión, claro, porque la libertad es decisión, decisión argumentada. La libertad es, igual que la educación, reconocimiento del sí mismo. Yo creo que uno se tiene que educar jurídicamente para descubrir quién es uno, qué tipo de ser humano, qué tipo de ciudadano, qué tipo de funcionario, qué tipo de familiar, qué tipo de persona es. Para eso es la educación. Sin desmedro de ninguna otra fórmula. Pero uno hace un curso de panadería, de batik, de pintura en tela, de pintada de uñas, de corte de pelo, de física, de química, de derecho, de medicina, simplemente para descubrir quién es uno, para potenciar todas las habilidades que tiene. El que lo esté haciendo para conseguir plata, desde ya es un tipo infeliz, es un sujeto absolutamente triste, es un peligro para la sociedad, porque el que está estudiando por plata hace cualquier cosa por plata, inclusive dañar a otros, afectar a otros. Ahí hay un problema serio. Por eso mi llamado todo el tiempo ha sido educación para la libertad, no educación para la obediencia, no. Se educan para la obediencia, los curas que hacen voto de obediencia, los policías, los militares, ellos tienen unos códigos de obediencia, que tienen que respetar. Pero el ciudadano tendría que educarse para la libertad, el abogado tendría que educarse para la libertad, para la ciudadanía, para la cultura, para la información, para ser activo, constante, con criterio propio, demócrata real, inclusivo, optimista. Ahí tenemos un verdadero abogado. Lo demás es perder el tiempo. Miren, esto es tan grave que en Inglaterra, cuando estuvo ejerciendo la primera magistratura Margaret Thatcher, la década del 80, comienzos del 90, la educación y la política, pero sobre todo la economía, se movía a partir de una expresión que tenía
en ese momento la primera ministra Thatcher, que era eso es lo que hay. Un poco emulando a lo que había planteado 50 años antes, en el momento de enfrentarse en la guerra Winston Churchill. Eso es lo que hay. Y es muy, muy desastroso para una sociedad cuando asumimos eso. No, eso es lo que hay. No, yo no quiero tomar esa clase con ese profesor, eso es lo que hay. Yo no quiero comer eso, eso es lo que hay. Porque ahí está el pesimismo total. No, pero es que yo quiero estudiar es artes, no. Lo que hay es derecho, usted verá. No hay más. No, pero es que yo no estoy satisfecho con las condiciones laborales, eso es lo que hay. Y ahí está el principal riesgo de una sociedad demócrata, cuando se acostumbra a vivir en el pesimismo del eso es lo que hay. Usted verá, eso es lo que hay. Si no le gusta, váyase. Hay otros que tienen. Ahí hay un problema porque a usted lo están sometiendo a partir del pesimismo, ¿cierto? A partir de la imposición de unos poderes absurdos, sin argumentos, sin fundamentos reales. Eso es lo que hay. No, es que a mí no me gusta esta forma en que estamos llevando esta. Eso es lo que hay. Se verá. Va a la tienda. No, es que a mí me gusta otro. No, eso es lo que hay. Y usted se queda con eso en lugar de buscar otra tienda, buscar otro producto, otras condiciones, otra característica, otros precios. Usted es el que está renunciando a la libertad cuando asume ese pesimismo del eso es lo que hay. Entonces a mí me inquieta mucho que la educación sí sea para la libertad. Yo a eso sí le apuesto. Eso, por supuesto, me pone en la condición de pensar qué tipo de estudiante se necesitaría para la educación jurídica. ¿Qué tipo de estudiante? Y yo tengo la idea muy particular, cada uno, supongo que cada uno hará su propia revisión, de que debe ser un estudiante que de verdad tenga confianza en que tomó la decisión de estudiar eso que está estudiando con libertad, con claridad, sin afanes, sin presión, con gusto, con serenidad, con felicidad. Se necesita un estudiante que tenga confianza, porque un estudiante que tenga confianza descubre, promueve, cuestiona, propone, sugiere. Eso es lo que hace un estudiante que tiene confianza. El que no tiene confianza se somete, se queda callado, obedece, se comporta como el esclavo, ¿cierto? El esclavo no puede tener confianza, no la tiene, y por lo tanto no puede ser libre, porque la libertad compromete, entre otras cosas, tener la confianza en que puedo tomar decisiones, en que puedo asumir responsabilidades, en que puedo contar con el otro, con el diferente, incluir. Ahí es donde está el gran asunto aquí, el estudiante que se necesitaría, es un estudiante que tenga esencialmente confianza. No se necesitan estudiantes genios, la genialidad surge en la medida en que se tiene libertad. Ningún genio puede serlo si no tiene condiciones de libertad. Eso es esencial para que germine, para que crezca, para que florezca la genialidad, la libertad. Un pueblo hecho de esclavos, de sometidos, es un pueblo en el que el ingenio no existe, porque es castigado, porque es sancionado. Allí el gran llamado que hago yo es, hey, no, el estudiante esencialmente tiene que tener confianza. Si no, no tenemos nada. Es decir, se trata de un modelo de educación jurídica particularmente que sea para aprender a vivir juntos, los diferentes, con los otros, ¿cierto? De eso es de lo que yo hablo cuando hablo de educación jurídica. Estos espacios son para promover un debate en torno a eso. ¿Cuál es el tipo de abogados que necesitamos? ¿El tipo de educación jurídica que necesitamos? ¿Cuál es el que estamos teniendo? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué otros escenarios se nos presentan como posibles?
¿cierto? Y hasta qué punto estamos en un lugar de resignación con lo que no ha servido, con lo que no ha funcionado, con lo que no ha dejado más que frustraciones, dolores y en muchos casos agresiones. Bien, hasta aquí mi disertación. Me detengo para escucharlos a ustedes.